Buenas tardes, séptimo básico A y B. Soy la profesora Janet Simle. Y en esta clase vamos a caracterizar las antiguas civilizaciones de Mesopotamia y Egipto. Este video corresponde a la guía número 7 y la continuación de la guía número 6, donde ustedes ya aprendieron sobre otras civilizaciones antiguas. Además, con Mesopotamia y Egipto damos por terminada la primera unidad de proceso de humanización y primeras civilizaciones. Este video lo vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a explicar las características de Mesopotamia, después su actividad y después Egipto con su actividad respectiva. Comenzamos con Mesopotamia. Mesopotamia significa entre ríos, quiere decir que las civilizaciones que allí se formaron estaban alrededor de los dos ríos, entre el Tigris y el Éufrates. Son grandes civilizaciones las que se formaron en ese entonces, como ustedes pueden ver el mapa acá abajo, los sumerios, que estábamos hablando de hace 3000 años antes de Cristo, o sea, eso es bastante el tiempo, y después se fueron desarrollando otras civilizaciones que fueron acabando con las anteriores, por ejemplo los babilonios, los acadios, los asirios y los persas. La importancia de los dos ríos es que se desarrollaba un gran valle fértil. Por ejemplo, esta zona se le conoce como el Valle de la Media Luna Creciente, un valle que tiene forma de luna y en el cual eran tierras muy fértiles para el desarrollo de la agricultura, de la ganadería y para el desarrollo de grandes civilizaciones antiguas. Su organización política destacaba por ser un rey el que gobernaba sobre todos los demás, un rey que se le conoce como el rey de la totalidad, el rey de las regiones, y se encontraba en la cabeza del reino y además tenía cargo administrativo, legislador, de juez y general de los ejércitos. Ustedes pueden ver los documentos, los mismos que van a trabajar en la actividad, y también los van a encontrar en su texto escolar. Un segundo dato importante es el código de Hammurabi. Este código creado por el rey Hammurabi es importante porque es el primer código de leyes que existe y que tenemos registro en la historia. Es un código de leyes que está escrito con lenguaje cuneiforme, tallado en piedra, junto con la escultura del mismo Hammurabi, y además que es un código de leyes que busca regularizar la vida de las personas. Pone reglas bastante estrictas, las cuales, por ejemplo, si un hijo golpea al padre, se le corta las manos. Pero son leyes que buscan dar un ejemplo para los demás para que no vuelvan a cometer infracción. Con respecto a la sociedad, es una sociedad jerárquica y piramidal. Como ustedes ven la forma, es una pirámide que tiene diferentes jerarquías, donde el que está arriba gobierna sobre el resto. En el documento 5, ustedes van a encontrar las características de cada uno, y además saber que el rey y su familia, más los sacerdotes, jefes militares y funcionarios de alto nivel, son considerados los hombres libres, ¿ya? Que es el grupo dominante en esta pirámide. Los súbditos son aquellos que dependen del Estado, que dependen de estas familias más importantes. Y por último, los esclavos, que ya son aquellos grupos que son considerados propiedad del Estado y que han sido hombres que han sido capturados en guerra y que les sirve después al rey y a su familia. Con respecto a la religión y la economía, nos encontramos con dos textos en la guía, el documento 7 y el documento 8. El 7 habla de la religión. En esta época la mayoría de las civilizaciones antiguas tenían una religión politeísta, o sea, tenían un gran número de deidades, como sale acá, en las cuales cada una ocupa un rol importante y representa algo de la naturaleza. Por el documento 8, que habla de la economía, principalmente la agricultura y el comercio, gracias al río, todos los avances tecnológicos que tenían y que creaban era en pos de desarrollar mejor la agricultura, y además su objetivo, como acá sale también destacado, era conseguir excedentes. La idea de ello era producir cada vez más en las cosechas para luego todo lo que sobrara poderlo comercializar con otros. La actividad, que son 3 preguntas, dice la pregunta A: ¿qué importancia se le atribuye a la codificación de las leyes? ¿Qué característica del código Hammurabi puede desprenderse del documento 2 y 3? Ustedes ya vieron los documentos, en uno sale sobre Hammurabi, en el otro se habla sobre el mismo código. ¿Qué importancia tienen las leyes?
Por ahí tienen que ir comentando ustedes la actividad. La pregunta B habla de identificar los grupos sociales del documento 5, de esta pirámide que yo le acabo de explicar, cuáles son de manera sintetizada el orden social. Y la pregunta C, según el autor del documento 8, que corresponde al de la economía, ¿cuáles son los principales motores de la economía de los pueblos mesopotámicos? ¿Qué características tenían? O sea, ¿qué actividad comercial desarrollaban? ¿Y cuál era el objetivo que tenían? Con esta actividad damos por finalizada lo que es la caracterización de Mesopotamia. Ustedes pueden volver a la guía, pueden revisar su texto escolar para tener una respuesta más completa. Para finalizar ya la clase y la revisión de la guía número 7, vamos a terminar con la civilización egipcia. De aquí en la imagen ustedes pueden ver un proceso de momificación, que es uno de los que nacen en la cultura egipcia, en el cual las momias, los faraones eran enterrados en las pirámides que ellos mismos construyeron. Tenemos registro de su lenguaje a través de cuñas, de dibujos, de jeroglifos en las paredes, lo cual va retratando la historia de los egipcios y lo que hoy tenemos en día. Importante saber que la cultura egipcia, la civilización egipcia, se desarrolló a orillas del río Nilo, hacia el año 3000 a.C. Saber que el río fue trascendental para su vida, ya que les permitió desarrollar la agricultura, la ganadería, trasladarse de un lugar a otro como medio de transporte y además poder comercializar. Recordemos que al igual que Mesopotamia, el río permite generar valles, sobre todo a las orillas del río. En este caso, como estamos hablando de un lugar del desierto de Libia, la parte desértica, se desarrollaban oasis gracias a la presencia de estos ríos, que eran zonas fértiles. La civilización egipcia fue gobernada por faraones junto a sus familias. Hubieron faraones bastante importantes como Tutankamón, hubieron otros faraones que lograron unir el Bajo Egipto con el Alto Egipto, desarrollar la agricultura y la ganadería, eran politeístas, creían en varios dioses, por ejemplo, Amon-Ra, Isis, Ra, Osiris, entre otros. Su estructura jerarquizada, piramidal, muy semejante a la de Mesopotamia. Si ustedes se dan cuenta, en esta pirámide las personas que están arriba, que son las de menor cantidad también, suelen ser el faraón y su familia quienes en esta dinastía gobernaban a todos los demás. Tenemos los altos funcionarios, soldados profesionales, los comerciantes y artesanos, los campesinos, y ya en la base de la pirámide nos encontramos con los esclavos, que eran en su mayoría prisioneros de guerra, y ellos eran quienes lo utilizaban como mano de obra para construir después las grandes pirámides que tiene Egipcio. La actividad que se pregunta dice: describe la ubicación del antiguo Egipto. Documento 1, ustedes van a encontrar en el documento 1 de su guía un mapa de la civilización egipcia, de dónde está ubicado, describir qué hay ahí, cómo habrá influido el río Nilo en su desarrollo, qué importancia tiene el río Nilo en la civilización egipcia. La pregunta B dice: ¿por qué puede señalarse que la sociedad egipcia era estratificada y piramidal? Yo ya le mostré la pirámide, la cual tenía una estructura. Recordar que estratificado se referencia a que el que está en cierto estrato no puede subir ni bajar, no existe movilidad social. Y por último, la C dice: elabora un cuadro comparativo de la civilización egipcia y la de Mesopotamia, considerando ubicación, organización política, sociedad, religión y economía. La pregunta C, lo que se solicita es hacer una comparación entre ambas civilizaciones, Mesopotamia y Egipto, considerando estos aspectos: dónde se ubican, orillas de qué río, por ejemplo, Mesopotamia y Egipto, cómo se organiza políticamente Mesopotamia, cómo se organiza políticamente Egipto, la sociedad de qué tipo era, más allá de los que lo integraban, sino de qué forma era esta sociedad, la religión y la economía, que tiene relación también mucho con el río en el cual están cerca de ellos. Con esto damos por finalizada la revisión de la guía número 7. Cualquier duda o consulta, realizarla al correo, y nos estaremos viendo en el próximo video con el desarrollo de la unidad número 2. Saludos, chicos.